Señoras y señores, bienvenidos a este acto de lanzamiento en que la editorial Servilibro presenta la obra Relatos Espectrales de Mía Luján Quintana. En la mesa de presentación se encuentran el escritor Bernardo Neri Farina, el escritor y presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay, el señor Andrés Colmán Gutiérrez, y en representación de la editorial Servilibro, la señora Mirta Roa, para quienes pido un aplauso muy especial. Escucharemos en primer lugar las palabras de la señora Mirta Roa en nombre de la editorial Servilibro. Mirta. Buenas noches. Como bien dijo Noelia, estoy trayendo los cariñosos saludos de Vidalia para Mía y para todos ustedes. Ella está muy feliz de que Mía haya escogido esa editorial para su segunda publicación, su segunda novela, que es de terror, pero como hablábamos recién, está aterrorizándonos a todos, porque si esto es a los 15, ¿cómo será en el futuro, ¿no? La producción que va a tener Mía. Estamos muy felices también de mi parte, porque en nombre de la Fundación Augusto Roa Bastos, él apostaba mucho a los jóvenes, estaba convencido de que en los jóvenes estaba la verdadera semilla. Así que estaría muy feliz de ver hoy a Mía en su segunda publicación. Muchísimas gracias en honor al tiempo y a que tenemos dos personas muy importantes aquí para hablar sobre el libro. Lo dejo en esa cuestión. Gracias y bueno, sigamos escuchando. Muchas gracias, Mirta, muchas gracias. Escucharemos a continuación las palabras del escritor y prologuista de esta obra, don Bernardo Neri Farina. Buenas tardes. Dentro de algunos años, que espero no sean muchos, y espero vivir para contarla, como diría García Márquez, cuando Mía gane premios literarios internacionales, que sé que lo va a hacer, se está preparando para ello y tiene la carrocería suficiente para ello. Voy a pensar, yo presenté los 2 primeros libros de Mía. Vaya satisfacción, ¿no? Hace casi 2 años presenté su primer libro, tenía 13 años Mía, y yo estaba asombrado de que una niña de esa edad pudiera tener la madurez suficiente para escribir libros para adultos. A esa edad, todos escribíamos palotes, pequeñas historias que se nos ocurrían. Mía ya profundizaba en el carácter de los seres humanos, en el espíritu de los seres humanos, en la psiquis de los seres humanos, en las vivencias de los seres humanos, en las mitologías y las leyendas que generalmente componen la identidad de los seres humanos, la espiritualidad de los seres humanos. Menos de 2 años después, Mía nos presenta su segundo libro, Cuentos Espectrales. Hace tiempo ya que me había comprometido con el prólogo. Y aquí estamos, con una niña de menos de 15 años con 2 libros presentados. Y 2 libros que bien pueden competir con cualquier libro de cualquier escritor o escritora que esté ya en la plena madurez. Ella no es una niña que escribe para niños. Ella es una niña que escribe para adultos. Y cuando leamos sus libros, cuando lean sus obras, sus cuentos, no pensarán que es una niña. Ella es producto de algo que no es típico en el Paraguay, que no es común en el Paraguay. Ella es fruto de sus lecturas. Eso se nota en ella. Ella creó un mundo propio interior muy profundo desde sus lecturas. Ella sigue siendo una niña en todas sus expresiones, una B y es una niña.
pero dentro de ella bulle un mundo con poca serenidad, diría yo. Bulle un mundo con muchos calores internos. Quizás ella se cuestione muchas cosas por dentro, mirando la vida, y eso le da la potencialidad para expresar todo lo que bulle en ella a través de su escritura. La lectura le han dado a ella la capacidad de que a través de la ficción pinte los mundos que ella tiene dentro. Y sobre todo, ha sabido aprovechar muy bien sus lecturas en el sentido de que tiene una rara habilidad para tener un perfecto español, cosa que tampoco es muy común en los paraguayos, en las paraguayas. El manejo perfecto del idioma. Hasta las comas del vocativo, que los paraguayos no saben ni qué quiere decir vocativo, entonces no lo usan. Ella sabe cómo usarlo. Hasta los guiones sabe cómo usarlos. Yo que suelo corregir materiales de colegas míos, debo mostrarles muchas veces cómo se usan los guiones. Ella no hay necesidad de mostrar, porque tiene ya la memoria metida a través de sus lecturas, el aprovechamiento de sus lecturas. Esas dos cualidades hacen de Mía una escritora. El hecho de que el manejo perfecto del idioma, que le permite también trasuntar lo que ella siente dentro y plasmar en sus textos situaciones, locaciones, escenarios, y pintar algo que es muy difícil, caracteres humanos. Nada hay más difícil para un escritor que entrar dentro del ser humano y describir desde dentro del ser humano. A ella eso le fluye casi con naturalidad. También sus lecturas son lecturas que quizás los niños todavía no se atrevan a perpetrar, entre comillas. Edgar Allan Poe, Nicolás Gogol, Guy de Maupassant, que son las bases del relato corto en toda la historia de la literatura. Y más adelante Horacio Quiroga y Lovecraft, que son los maestros de ese terror que nosotros llamamos todavía terror gótico, que es una reminiscencia de la Edad Media, pero que tiene mucho de premonición en el sentido de que el terror es un sentimiento humano frente a algo que desconoce el ser humano. La literatura de terror la buena literatura de terror tiene esa característica, que no es solamente el miedo ante lo desconocido, sino es un miedo que se adentra en el ser humano y que produce cambios en el ser humano, en la psiquis del ser humano. Hay unos cuentos donde ella va describiendo el proceso de enajenación mental de un ser humano, y eso lo lograban gente como Guy de Maupassant, que eran maestros en eso, o Gogol, que eran maestros en eso, que terminaron locos. Eso no quiere decir que Mía va a terminar, no tiene nada que ver. Pero ese mundo interior hacía que ellos fueran capaces de trasuntar desde sus propias vivencias aquello que nosotros llamamos locura, y que muchas veces no es más que una percepción diferente de la realidad. Muchas veces decimos, ese es un loco. No, es una persona que percibe las cosas de una manera diferente. Y muchas veces no hay una barrera exacta de lo que comúnmente o normalmente, entre comillas, pues lo normal, no sé quién lo puede determinar, nosotros decimos, no tenemos una frontera exacta entre lo que es la locura y lo que es la cordura. Ambas cosas se mezclan. Muchas veces los escritores manejan mucho mejor esos conceptos que hasta los propios psicólogos o psiquiatras. Muchos de los tratamientos psiquiátricos comenzaron a pensarse después de los cuentos de Guy de Maupassant o de Nicolás Gogol. Porque hay estudios psiquiátricos sobre sus obras literarias, porque ellos tenían la percepción de saber describir lo que sentía una persona que tenía otra forma de percibir las cosas. Esos son los maestros de Mía. Y Mía ha sabido captar perfectamente eso. No son solamente cuentos de terror,
son cuentos humanos. Son cuentos que nos enseñan, que nos muestran cómo perciben los seres humanos aquello que no conocen o aquello que les parece que no es algo común, que está ocurriendo y que les afecta internamente. Estamos hablando de la literatura de una niña de 15 años que logra todo eso. Y es el comienzo. Mía está comenzando a caminar un largo trecho que lo va a llevar a ser la gran escritora que yo sé va a ser. Ya es una buena escritora. En el Paraguay el hecho de que manejes perfectamente el idioma y que manejes perfectamente las técnicas de descripción, las técnicas de narración, ya te hace escritor. Y más aún, cuando sabe crear situaciones con una literariedad total, aquella literariedad que es capaz de, a través de la ficción, mostrarnos la realidad tal cual es. Esa es una cualidad inherente a la literatura. No hay mejor manera de contar la realidad que a través de la ficción. Y no hay mejor manera de entender las conductas y la psiquis humana que a través de la ficción, a través del relato, a través de la narración de una persona, un narrador, una narradora, que sabe cómo meterse en el alma humana y cómo hacer que esa alma humana se trasunte en el mundo. Yo no sé dónde va a terminar Mía, yo sé que va a terminar con algo importante. Ella es muy importante para la literatura, porque ella representa una nueva generación de gente que necesitamos mucho, de gente que muestre que la cultura es el camino para el desarrollo de nuestro país. La gente que piensa, la gente que escribe, la gente que entiende al ser humano, es la gente que va a hacer que este país cambie. No hay mejor manera de entender al ser humano que a través de la literatura. Y no hay mejor manera de llegar a la literatura que leyendo buena literatura. Leyendo la buena literatura que nos propone. En este caso, Mía. Con estos cuentos que nos harán pensar, que nos harán reflexionar y harán quizás que hasta cambiemos nuestra forma de percibir a los demás. Y que pensemos que el terror no es solamente el miedo a lo oscuro, el miedo a lo desconocido, sino es un sentimiento que hace que el ser humano trate de percibir el mundo de una manera un poquito diferente a lo que hacemos, que miremos con otros ojos todo lo que nos rodea. Felicitaciones a Mía y espero estar presente en su tercer lanzamiento en muy poco tiempo. Muchas gracias. A continuación, se referirá a la obra del presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay, el señor Andrés Colmán Gutiérrez. Muy buenas tardes, ya hacia las buenas noches. Yo creo que no voy a tener la suerte de poder decir lo que va a decir dentro de algunos años Bernardo Neri Farina, pero por lo menos voy a estar ahí detrás de decir, yo presenté el segundo libro de Mía. Y gracias a Mía por esta invitación, a Noelia, poder presentar esta obra que creo que marca un hito dentro de una corriente de la literatura paraguaya. En Paraguay todavía creo que no está suficientemente tocado, trabajado, desarrollado el género de lo que se llama la literatura de terror, que está muy emparentado con la literatura de ficción, de verdad, lo que algunos llaman ciencia ficción o ficción fantástica, donde sí hay algunos trabajos muy interesantes. Creo que el creador de ese género es nuestro querido maestro Osvaldo González Real, y tiene algunos seguidores como Roberto Godoy y como otra gente que están trabajando en ese campo, pero todavía también está como potencialmente a desarrollar eso, ¿verdad? Y la literatura de terror, salvo algunos cuentos esporádicos, algunas novelas esparcidas por allí,
todavía no tiene un corpus en la literatura paraguaya, ¿verdad? Hay cuentos, por ejemplo, de Casaxia como El Guajú, que tiene elementos del thriller psicológico, ¿verdad? Del horror psicológico. Hay algunos elementos de Roa Bastos que tocan lo sobrenatural, pero difícil encasillarlo en un género del terror. Sí hay una narrativa más reciente de alguna gente joven o de algunos que todavía están ahí dispersos. He leído una novela donde lo presentan a dictador Alfredo Stroessner como vampiro, por ejemplo, hace poco, ¿verdad? Pero hay todavía falta ese corpus. Y yo creo que ahí es donde la presencia de alguien como Mia Luján es muy importante, porque creo que viene a sentar una base para una literatura de terror en el contexto de la creación literaria en Paraguay. Sí sabemos que la literatura de terror o la narrativa gótica tiene mucho de impacto en la historia de la literatura universal, desde aquellas historias medievales. Y hay un hecho fundacional que quiero rescatar un poquito, que muchos lo consideran como el momento en que eso despierta, ¿verdad? Y cómo es casi tan fantástico como las obras. Es una anécdota de que una noche de 1813, en una mansión de Villa Diodati, en Ginebra, Suiza, se reúnen 4 escritores: John William Polidori, Lord Byron, Percy Shelley y su entonces flamante esposa Mary Shelley, ¿verdad? Y empiezan a contarse historias de terror, de miedo, de fantasmas, de monstruos, etcétera, y se ponen un desafío, ¿verdad? Había tormenta, había rayos, había todo así como un clima, y se imponen el desafío de escribir historias. Y de los 4, solo 2 de esos escritores cumplen el desafío. Uno de ellos es John William Polidori, que escribe en 1813, publica una novela que se llama El Vampiro, y que es considerada la fundación de la novela de terror. Y la otra es Mary Shelley, que escribe Frankenstein, el nuevo Prometeo, y que creo que será el aporte más espectacular a esa nueva narrativa, ¿verdad? Hasta hoy creo que el monstruo de Frankenstein está allí como uno de los íconos del terror, junto al vampiro, Drácula y al hombre lobo, que son los 3, creo que, íconos así más fuertes cuando hablamos de novela de terror. Bueno, y a partir de ahí viene todo lo que ya mencionó Bernardo, Edgar Allan Poe y Howard Phillips Lovecraft, que con los mitos de Cthulhu, ¿verdad?, nos crean ese horror casi primordial, ¿verdad?, que cuando uno lee realmente, y si está solo y en un cuarto oscuro, no puede dejar de sentir miedo. Hasta que en 1897 Bram Stoker escribe Drácula, tomando un personaje histórico, el empalador de Valaquia, Vlad Tepes, y lo convierte en el vampiro. Sabe que ya había una literatura de vampiros, pero creo que es el vampiro mayor, y que a quienes veíamos películas de niños, en mi caso en el interior, en el cine de Salto del Guairá, después no podíamos dormir la noche después de ver las películas de Drácula, ¿verdad? Conste que muchos dicen que la novela original no es una novela de terror, sino una novela romántica, de amor y de una serie de cosas, pero a partir de ahí la figura del vampiro se proyecta a nivel universal, y bueno, después vienen las versiones modernas, y genera toda una literatura actual donde creo que el maestro de ese nuevo género con mucho marketing es Stephen King, ¿verdad? Que creo que es el creador del terror moderno en una serie de novelas que se proyectan al cine, a la televisión y a todo lo multimedia, ¿verdad? Y detrás de eso vienen experiencias como esta saga de vampiros adolescentes que se llama Crepúsculo, o la saga de Harry Potter, y una cantidad de escritores imitadores e imitadoras, ¿verdad?, donde hay casi un consumo masivo de ese tipo de terror,
sobre todo en un público joven y adolescente. Y algo tiene este género, ¿verdad?, que atrapa tanta gente, porque el fenómeno Harry Potter es evidentemente cómo eso se lleva, ¿verdad?, a un nivel de casi fanatismo universal, ¿verdad? Es una saga que cada vez que va a salir un libro hay medio planeta esperando ese libro, y principalmente uno ve los rostros y son gente joven, ¿verdad?, que espera con ansia ver ese libro o ver la versión de la película, y eso sigue hasta ahora, ¿verdad? Y creo que en ese contexto es donde en Paraguay tenemos la saludable aparición de una niña, ahora ya adolescente, ¿verdad?, que empieza a publicar sus 2 primeros libros, y donde uno lee y dice, una chica de 13 años o de 15 años escribe esto, no deja de sorprendernos, ¿verdad? O sea, realmente hay un talento y hay una apropiación de los códigos de la narrativa de terror, creo que inclusive bastante fiel a lo que era la literatura gótica más tradicional, ¿verdad? Encontramos acá inclusive, y eso lo señala en el prólogo Bernardo, ¿verdad?, hasta un estudio, un conocimiento perfecto de lo que es la época medieval o lo que era la Europa de siglos antes, ¿verdad? O sea, y yo me digo, bueno, en ese contexto escribe Mía sus historias y desde Paraguay, ¿verdad? Obviamente, en Paraguay hay también una tradición narrativa oral muy fuerte con el tema de los cuentos de los bomberos, poras, etcétera, ¿verdad? Donde la literatura abrevó muy poco, donde creo que quienes encontraron un gran filón en eso son nuestras amigas, no está por acá, pero la dueña de casa, Clotilde Cabral, y todo su equipo con Sombras de la Noche, que por cierto ahora vuelve otra vez a la televisión, La Pora es el lema de su próximo ciclo, ¿verdad? Entonces hay ahí como un elemento, ¿verdad?, diríamos, de cultura también de ese miedo, de ese terror, sin tocar, porque no creo que sea el caso de el otro tipo de terror, el terror real que vivimos durante la dictadura y que está bastante escrito, pero es un terror político, real, ¿verdad? Y ahí tenemos hasta un archivo del terror que documenta eso, ¿verdad? Pero creo que ese es otro género. Coste que hay monstruos tan terribles como lo de Chulo, como serían Cururupiré o Saprissa o otros torturadores, ¿verdad? Pero estamos hablando de la literatura de ficción que no deja de actuar en la realidad. Bueno, creo que en ese universo amplia y desordenadamente de la literatura universal es donde hoy Mía Luján, con estos 2 libros y sobre todo con este nuevo libro, está sentando la base para una literatura de terror en Paraguay, escrito por una escritora paraguaya demasiado joven todavía, y habrá quienes dicen ¿por qué se apura tanto en publicar, etcétera? Porque tiene historias escritas y son publicables. Y yo creo que no hay manera de aprender a escribir y a conectar con los lectores más que dando a conocer lo que uno tiene adentro, y que obviamente la editorial lo vio y consideró que eran trabajos de buena calidad y por eso los publica, y la recepción que tuvo el primer libro y que creo que va a tener este segundo lo amerita. Entonces creo que al contrario, o sea, es Mía con esa juventud es un fenómeno en la creación literaria y nos invita a introducirnos a un universo donde están ahí los miedos, donde están los sentimientos más oscuros, ¿verdad?, que creo que construyen un poco, también nos lleva a pensar sobre las cosas que nos dan miedo y las cosas que debemos construir superando esos miedos. Creo que ese es un poco el objetivo de la literatura del terror y por eso tiene tanto éxito. Así que yo no me queda más que felicitarle a Mía por haber logrado esta segunda obra y creo que es el inicio de un camino literario que nos va a dar todavía mucho más
y que creo que va a ir consolidando, y ojalá otros cultores se sumen a la literatura de terror en Paraguay. A continuación escucharemos las palabras de la autora. Buenas noches, señoras y señores. Luego de oír las sinceras palabras de los presentadores y de la señora Mirta Roa, no me quedan tantas cosas por añadir, pero sí mucho que agradecer. Los cuentos escritos bajo las ramas del terror psicológico, como género propiamente dicho, recurre a la sugerencia y a la sutileza de trazo para producirse dentro de las mentes, ¿sí? Para introducirse dentro de las mentes de los personajes, sacando a flote todos sus miedos y perspectivas, que son los cimientos de la narración. Empecé a escribir relatos espectrales hace poco más de un año, con unos vagos pensamientos de cómo lograría superar mi libro anterior. Las joyas de la corona se la habían llevado los oscuros cuentos plasmados en la sombra. Desde allí había concebido una idea. Los relatos del segundo libro debían ser meramente de terror. ¿Cuántos de ustedes han sentido, tan solo una vez en su vida, un terror atroz y paralizante, a cuál hermano trataríamos de buscarle semejante? Todas esas veces en las que leímos a Poe, a Lovecraft, a Le Fanu, ¿no hemos visto acaso situaciones tan reales que sin aviso desembocan en el cosmos más espeluznante? El género del terror es, a mi humilde parecer, el más complejo de todos los géneros literarios y el que más profundo escarba en las emociones humanas. El constante paralelismo entre lo que es tangible para los otros y la presencia de lo desconocido es un juego concurrente en los textos de relatos espectrales. El miedo se extiende de su más anónima faceta hasta episodios brutales que provocan mínimamente escalofríos. Los amantes de las letras quedaríamos de acuerdo con lo que se había mencionado mucho antes. El lenguaje escrito y el oral sirven de vínculo de comunicación para que el autor ponga de manifiesto su sentir, su pensar y que su intención se evidencia a través de estos medios. Es en este sentido donde la importancia de la literatura se extiende, no solo como medio de placer o de expresión estética, sino como la muestra de cultura de un determinado país. Finalmente, me satisface la idea de que Relatos Espectrales llegará a manos de interesantes lectores. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, las palabras del prologuista Bernardo Neri Farina y del presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay, Andrés Colmán. Nuevamente el apoyo de la señora Vidalia Sánchez, de Mirta, de Virginia Aquino y de todas las personas que hicieron este lanzamiento posible. Y que nuestros esfuerzos por fomentar la lectura y la escritura en el mundo cultural paraguayo sigan prosperando. Muchas gracias.